murió el pecado, será destruida. Sería fácil, pero uno hace lo que uno quiera, mata, atraca, roba, y al final va a ser destruido. Sería fácil, pero no, así no es. La Biblia nos enseña que esa persona no va a ser destruida, sino que va a ser lanzada al lago del fuego en última instancia, y sabemos por un lugar de tormento, un tormento eterno. Imagínense lo que dicen los testigos en su propia página. En su propia página dicen esto, literalmente lo dicen. ¿Qué dicha les espera lo que está en el infierno o en tumbas conmemorativas? Porque ellos consideran infierno como tumba. Sin duda, esto es razón suficiente para que adquiramos más conocimiento de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo. Esta doctrina está mandando mucha gente al infierno, porque ellos dicen que el infierno no existe, que el infierno realmente es la tumba, pero que las personas que nacen o que mueren en Cristo Jesús van a ser resucitadas. Y entonces por eso dicen que le dan gracias a Dios porque vayan al infierno. Imagínense ustedes esa doctrina. Está llevando a mucha gente al infierno. Y esto que les acabo de leer, no lo invento yo, está en la literatura de ellos, que ellos esbozan, está en Atalaya 2012, que fue distribuido por ellos y también está publicado en sus páginas de internet. El fin que les espera a los cadáveres que no merecían el ser enterrados, ellos lo consideran como el infierno. También ellos fundamentan, dicen, o sea, ellos básicamente se pasa en que el infierno no existe porque el infierno es la sepultura y que el alma es mortal. La Biblia nos enseña que el alma es inmortal, ¿sí? Porque si nosotros vemos allá lo que dice la historia de Lucas, por favor, buscamos en la Biblia, Lucas 16, verso 19, nos dice precisamente la historia de rico y Lázaro. Y lo que sucedió con el rico, lo que sucedió con Lázaro. Muchos dicen que esto es una fábula o una parábola, pero no es ninguna parábola ni ninguna fábula. Es una historia real que está narrando nuestro Señor Jesucristo. El rico y Lázaro, capítulo 16, verso 19 de Lucas. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Amén. Vemos aquí que realmente está contando una historia real que está narrando nuestro Señor Jesucristo, y precisamente nos está contando lo que sucede después de la muerte. O sea, que después de la muerte nosotros vamos a enfrentarnos, ya sea al infierno o directamente al cielo. Vamos a ir al cielo. Por eso, en este caso, el rico, por su condición no de rico, fue al infierno, sino por su condición de que no tuvo misericordia con ese pobre, ni fue capaz de distribuir lo que tenía y ayudar a los pobres, sino que se jactaba de hacer grandes banquetes, y por ese corazón duro que tenía, fue que precisamente fue al infierno. Mientras que el médico no quiere decir que las personas andrajosas, las personas que no tienen dinero son las únicas que desarrollan. No, estaba demostrando aquí que era una persona que tenía un corazón dadivoso, pero no tenía bienes. Y sin embargo, vemos aquí que esta persona sí alcanzó el cielo. También hay una doctrina pues, que dice que el infierno sí existe. ¿En qué nos fundamentamos para decir que el infierno sí existe? En la doctrina de que el alma es inmortal. ¿Por qué sabemos que el alma es inmortal? Precisamente nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, él dijo, cuando estaba por morir, él dijo precisamente que el Señor te entrego mi espíritu, te encomiendo mi espíritu, y su cuerpo fue al Seol, ¿sí? O sea, a la tumba. Y lo que fue al centro de la tierra fue su alma. Dice que descendió a lo más profundo de la tierra. Su alma es inmortal. Él pereció físicamente, su espíritu volvió a Dios que lo dio, pero su alma estaba viva. También lo vemos en el caso de Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban lo apedrearon, él dijo, cuando estaba apedreado y estaba muriendo, él dijo: el Señor Jesús recibe mi espíritu. Y su cuerpo obviamente fue al Seol, y su alma fue salva. Amén.
Entonces vemos que el alma sí es inmortal. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es precisamente la unión del alma con un cuerpo glorificado, porque el alma ya existe, ¿verdad? El alma no muere, el alma es inmortal. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es el Evangelio es salvación. El Evangelio es salvación para que más gente llegue a ese redil. Nosotros predicamos el Evangelio para arrebatarle las almas que no vayan a ese lugar de tormento, para que más almas busquen precisamente a Cristo, para que Cristo los salve, porque para eso padeció Cristo en la cruz del Calvario, para limpiarnos primero del pecado a través de su sangre, y para que a través de esa redención nosotros alcancemos el perdón de todos los pecados y podamos estar en su presencia. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que se predique el Evangelio, un Evangelio de salvación, salvación de las almas, ¿verdad? También sabemos que el infierno existe porque los muertos resucitarán. Dice que la palabra de Dios nos enseña en todas partes, en varias partes. Dice que si Cristo no resucitó, van a ser entonces nuestra predicación y van a también nuestra fe, y seríamos susceptibles de ser susceptibles de que nos tengan lástima porque no creen, porque si Cristo no resucitó, pero sabemos que Cristo resucitó, y eso es lo que nosotros predicamos: un Cristo resucitado, un Cristo que a través de su resurrección, a través de su sacrificio salvífico, nos hace aptos a llegar a la presencia del Padre. Y con ese sacrificio, si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y aceptamos ese sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, podemos alcanzar la salvación. Y precisamente la palabra de Dios en Efesios 4:8 nos dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de los cielos. Cristo bajó a las profundidades del abismo, de los abismos, y ascendió. Pero Él vino aquí a la tierra fue para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y la palabra de Dios nos dice: el que cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, de su interior correrá río de agua viva. ¿Por qué dice conforme a la Escritura? Porque muchas personas creen en Cristo, ¿verdad? Pero creen un Cristo a su acomodo, un Cristo que se acomoda a lo que ellos creen y piensan y pueden actuar de una determinada forma. Cuando usted le pregunta a cualquier persona si cree en Dios, todos creen en Dios. Y la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero hay que creer en Dios conforme a las Escrituras, no conforme a lo que uno cree, porque uno a veces tiene una idea errada de lo que es Dios. Y podemos estar diciendo pues que Dios es cualquier cosa que nos ayuda a solventar nuestras necesidades en un momento dado, ¿verdad? Ahora, muchas personas piden pruebas de la existencia del infierno, o de la existencia de la salvación, o de la existencia de un Dios salvador. Pero la palabra de Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que más evidencia o más prueba no se nos va a dar sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un padre, desde el vientre de un pez, ¿verdad? Así nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días en el vientre de la tierra, descendió a lo más profundo de la tierra. Y esa es la única señal que nosotros tenemos, de que Él resucitó y que a través de Él tenemos vida eterna. No va a haber más señales. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Amén. Él dijo, en Mateo 12:38, se lo voy a leer, dijo nuestro Señor Jesucristo: entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Mucha gente pide señal, ¿verdad? ¿Y qué respondió Él? Le dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que es la única señal que nosotros tenemos de evidencia de que nuestro Cristo resucitó y de que Cristo vino a darnos salvación y vida eterna. No vamos a tener más señales, solamente esa. Fíjense ustedes que Él trata de generación perversa y malvada los que piden señal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está dada. Hay muchas personas que están pidiendo: Dios, háblame, o Dios, Señor, dame señales, muéstranos. No, ya el Señor nos habló a través de su palabra. Es lo que nos está diciendo, que estudiemos la Escritura, porque la Escritura parece que a través de ella tuviéramos vida eterna, porque la Escritura todas hablan de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis están hablando de Cristo. ¿Y por qué hablan de Cristo? Precisamente para que nosotros lo busquemos conforme como es Él, no como creemos que es Él.
La Biblia, cuando nosotros empezamos a estudiarla, nos quita esa ventaja que nosotros tenemos, esa imagen que tenemos de un Cristo inventado por nosotros mismos, y empezamos a ver cómo es realmente Cristo, cómo quiere que lo busquemos, lo adoremos y que estemos siempre buscando su presencia en todo momento. Lo más importante que Cristo quiere es que lo busquemos por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar. Busquémoslo por lo que Él es, salvación y vida eterna. Él no quiere que vayamos a ese lugar de tormento, ese lugar de tormento que estábamos mostrando ahora en los videos, que desafortunadamente es duro decirlo, pero es la realidad y lo dice la palabra de Dios. Y precisamente la fe es creer en lo que no se ve. No hemos visto el infierno, nadie aquí ha visto el infierno, así como nadie ha visto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero creemos que resucitó, ¿verdad? Amén. Esa es nuestra fe. Y si no creemos en eso, entonces somos dignos de conmiseración, dice la palabra de Dios, porque vana sería nuestra fe si Cristo no resucitó. Y todo lo hacemos por fe, sin ver, porque el que necesita creer para ver es un incrédulo. Si usted necesita ver para creer, es un incrédulo. Si usted necesita ver que la presencia de Dios está aquí por milagro, sería un incrédulo. Nosotros creemos en Cristo sin ver milagro. Sabemos que Cristo está con nosotros si cumplimos su palabra. ¿Amén? Y es lo que el Señor quiere, que lo busquemos por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Lo importante es eso, porque sabemos que Dios es amor y los que lo buscan hay que buscar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso en espíritu y en verdad? Que lo busquemos precisamente por su palabra. El espíritu es algo que no se ve, lo buscamos por lo que no se ve y sabemos que cuando nosotros lo buscamos, porque así la palabra de Dios dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Todas sus necesidades, sus problemas económicos, sus problemas sociales, sus problemas familiares se van a arreglar una vez usted busca a Cristo, porque Él se encarga de arreglar todo lo que quiere que usted lo busque a Él. La palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encarga de solucionar todos sus problemas. Porque él es misericordia. Él antes que todo está lleno de misericordia. Dice la palabra de Dios que grandes son sus misericordias y sus misericordias son todos los días. Y también dice la palabra de Dios, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor. O sea, que no es el que más corra, el que más obra, el que más ayude, sino el que Él quiera tener misericordia. Ustedes han oído decir personas que han recibido milagros y no son creyentes. Quiere decir que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así que no crea usted que porque ha recibido un milagro está con Dios. No, es la misericordia del Señor. A través de nuestro comportamiento y siguiendo la palabra de Dios, lo que conseguimos es salvación, no milagro. Usted no busque a Dios caminando en santidad por la palabra de Dios buscando un milagro. No, los milagros no pueden venir a usted, a cualquier persona, así no esté buscando de Dios, porque Dios es grande misericordia. Él tiene misericordia de todo. Si usted empieza a caminar en santidad conforme a la palabra de Dios, le garantiza Dios la salvación. Aquí en la tierra le garantiza gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos ayuda a caminar tranquilo. Vea, el gozo del Señor, ¿por qué dice la palabra de Dios que el gozo del cristiano es nuestra fortaleza? Porque no importa la situación que estemos pasando, hambre, persecuciones o cualquier otro problema, enfermedad, si nosotros tenemos aquí nuestro corazón, vamos a estar gozosos, no vamos a estar tristes. Amén, así es. Vamos a estar gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa si no tenemos un peso en el bolsillo. Si no tenemos plata en el bolsillo, no vamos a estar felices, ¿verdad? Porque nadie puede estar feliz sin plata. Vamos a estar tristes, pero vamos a tener el gozo. O sea, gozo no es igual a tristeza, perdón, a felicidad, sino que Él nos garantiza el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos garantiza aquí en la tierra que vamos a estar gozosos, sin importar el problema que estemos caminando, pasando. Así como Pedro, ¿verdad? Que Pedro cuando vio a nuestro Señor Jesucristo que vio caminando sobre las aguas, le dijo, Señor, ¿puedo ir donde estás tú? Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar, se bajó de la canoa donde estaba, en la lancha donde estaba, y empezó a caminar en las aguas. Pero cuando él vio el mar que representa los problemas, el viento, empezó a hundirse, o sea, quitó la mirada de Cristo. Ya, si nosotros no quitamos la mirada de Cristo, la mantenemos puesta en él, no importa el problema que usted está pasando, usted va a estar gozoso. No digamos contento, porque va a estar gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él se encarga de los demás problemas. Ya, el problema que usted está pasando, el Señor a veces lo permite para que lo busquemos, porque desafortunadamente todos nosotros somos como cuando buscamos los bomberos, ¿verdad? Los bomberos, solamente nos acordamos los bomberos cuando hay incendio, entonces nos acordamos de Cristo cuando hay problemas. Entonces el Señor dice, bueno, voy a poner un problemita para que me busque. Entonces Él lo permite, no lo manda, pero permite que pueda pasar un determinado problema, ya sea enfermedad o calamidad doméstica o calamidad económica, para que lo busque a Él. Desafortunadamente nosotros somos así, y me incluyo yo también, buscamos a Dios solamente cuando estamos en necesidad, pero cuando estamos en opulencia no.
Entonces, Él permite que pase la situación. Y a veces también no es que Él la permita en determinadas situaciones, sino que debido a nuestras malas decisiones empezamos a caer en situaciones, a veces nuestra mala alimentación, exageramos con las grasas y terminamos con problemas de colesterol, problemas de corazón, ¿verdad? Nuestros malos hábitos alimenticios, o nuestra falta de ejercicio, o cosas por el estilo. Y el Señor, con todo eso, su misericordia también nos ayuda. Así que no se preocupe por eso. Entonces, encárguese nomás de buscarlo a Él, y Él hará lo que tenga que hacer en nuestra vida, porque su misericordia siempre es grande. Y el Señor es grande en misericordia, grande en milagro, pero busquémoslo por lo que Él es, Dios, salvación y vida eterna. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos perdiendo la salvación? A veces nosotros estamos buscando el Dios y estamos buscando precisamente la salvación, ¿verdad? Buscando a Cristo. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no somos salvos? Primero, porque no tenemos placer de leer la palabra de Dios. Se nos quitan las ganas de leer la palabra de Dios, nos da sueño, nos da pereza. Nos da pereza hablar de Dios, nos da pereza de estudiar la palabra de Dios, nos da pereza de orar. Eso es un motivo, eso es un campanazo de que estamos perdiendo la palabra de Dios, que no hay motivación hacia las cosas de Dios. Eso que es falta de dependencia de Dios indica, ¿verdad? No tenemos placer de hablar con Dios, de orar a Dios. No tenemos placer de conocer su voluntad. Tenemos que buscar cuál es la voluntad del Señor. Porque antes que el Señor nos satisfaga nuestras necesidades, tenemos que buscar qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Y Él se encarga de hacerlo. El Señor quiere que nosotros caminemos en santidad, no porque Él se beneficie de eso. El Señor seguirá siendo Dios, así nosotros seamos pecadores. Él seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que nos vamos a perder. O sea, nosotros somos los beneficiados cuando empezamos a cumplir la palabra de Dios. Si usted está en un grave problema que no sabe cómo cumplir la palabra de Dios, no se preocupe, ponga la mirada en Dios y el Señor va solucionando todo lo que está fuera de Dios. Simplemente descanse en su presencia, ¿verdad? Otra señal de que estamos perdiendo la salvación o que no tenemos salvación es que le tengamos miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte. La muerte es algo natural. Y es, si nosotros estamos caminando en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, el cristiano verdadero, que está caminando conforme a la palabra de Dios, desea la muerte, no la busca. ¿Por qué? Porque sabe que cuando muera se va a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser mucho mejor que vivir en esta vida. Aunque estamos con nuestros familiares, estamos contentos, pero va a ser mucho mejor cuando nos encontremos con Él. El apóstol Pablo decía, yo quisiera irme, pero tengo una necesidad de predicar el Evangelio, así que no sé qué elegir, si irme con Cristo o seguirme aquí predicando el Evangelio. ¿Sí? O sea que la vida con Él va a ser mucho mejor. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. Usted ve un entierro de un cristiano o de familia cristiana, está triste obviamente porque son un personaje, se fue una persona, se fue un miembro de la familia, pero no están desaforados ni que se quieren meter en el cajón ni que se quieren morir porque se han perdido. No, lo aceptan con toda tranquilidad, le duele y lloran, correcto. Porque nuestro Señor Jesucristo también lloró, ¿verdad? En la tumba de Lázaro, porque es un dolor que se es un familiar, una persona muy querida, un amigo muy querido. Pero no está desalentado, no está desesperado, ni mucho menos, porque sabe que está en un lugar mejor. Y es el que todos deseamos, ¿verdad? Pero no lo busca, vuelvo y lo repito. El cristiano desea la muerte, pero no la busca, porque si no sería un suicidio, los suicidios no heredarán el reino del cielo. ¿Verdad? Entonces, el que tiene miedo a la muerte es porque no tiene la certeza de vida eterna. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. Y eso es lo primero que empezamos nosotros a sentir cuando empezamos a vivir la vida cristiana. Se nos da el miedo a la muerte. Eso es lo que más desespera a toda la persona, ¿verdad? El morir. Uy, esta carne se va a dañar. Eso le desespera a todo el mundo, pero el cristiano no le desespera. Así que cuando usted comienza a vivir en santidad, a vivir conforme a la palabra de Dios, ese miedo se le quita enseguida, instantáneamente, el miedo a la muerte. Y cuando usted se le quita el miedo a la muerte, es un indicativo de que está caminando en salvación, de que está caminando conforme a la palabra de Dios. El que está perdiendo la salvación tiene miedo de que nuestro Señor Jesucristo regrese y lo encuentre fuera de base, como decimos en Barranquilla. Entonces ese es el que está perdiendo la salvación, pero el que está caminando con gozo, que está caminando conforme a la palabra de Dios, desea que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero dice, la corona de vida la van a heredar los que deseen la venida del Señor, o sea, los que están caminando conforme a la palabra de Dios. Porque un pecador no creo que decir que desee que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Porque lo coge fuera de base. Otra señal de que estamos perdiendo la salvación es que nos preocupamos más por agradar a la gente que agradar a Dios. Uy, no, yo no voy a predicar del Evangelio porque, eso, la gente se asusta de predicar del infierno, ¿no?
Nosotros no nos da miedo de eso, de que la gente se vaya y predicamos el Evangelio, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios. Malo sería que yo predicara nada más de bendición, de milagro, de prosperidad, los estaría engañando a ustedes. La palabra de Dios dice que Dios prospera, Dios bendice, Dios es milagro. Pero ante todo tenemos que buscarlo por lo que es Dios de salvación. Y la salvación, ¿qué es eso? Evitar que vayamos al infierno, por eso hay que hablar del infierno. Amén, así es. Porque Cristo es salvación. Y cuando